¿Cuántas generaciones que se dedican al teatro musical o que han descubierto su vocación en la música no han pasado por las manos de este grandísimo formador, compositor, arreglista, gran músico en toda la extensión de la palabra y además tremenda persona, el ingrato famoso Martín Ángel Martínez Castro con nosotros en esta noche? Nos comparte su historia, sus secretos, cómo conoció a Angelina y sobre todo todos los retos que vienen para él en materia musical. Esta noche aquí en De Tú a Tú, Canal 7, con Eva María Camacho. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. Nosotros en De Tú a Tú, Martín Martínez Castro con nosotros en esta tarde. ¡Qué gusto! Por fin se nos hizo. ¡Dichosos los ojos! A mí, más que yo andaba muy, pues algo ocupado, ya les platicaremos, ¿verdad? Muy bien. Pero gracias a Dios aquí estamos. ¡Qué bueno! Con todo el año. Gracias por estar con nosotros. Oye, qué importante poderte tener además en este momento de tu vida. Pero vamos a hacer ahora sí que un momento especial del arranque de tu vida. Es la manera en la que solemos comenzar en este programa regularmente. Entonces, yo sí quisiera que nos platicaras cómo fue tu niñez. Naciste aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo era tu vida en ese entonces? ¿Cómo era tu familia? Vamos por ahí, empezando. Vamos a la historia y Sí. qué hermosura. Fíjense que, bueno, soy totalmente potosino. Nací hace 58 años y era un niño muy feliz. En San Luis se vivía plenamente. Yo era un niño libre. Y vuelvo a decir feliz porque me movía a mis anchas por todo. Pero bueno, hablando de cómo me fui encontrando en lo que ahora es mi vida musical, por la misma inquietud y por ser un chavo Con mucha energía. sí, tremendo. ¿Eres vago? Muy vago ¿Travieso? y muy travieso. Y sabes, malo no, pero sí muy travieso. Me atrevo a decir que malo no, porque bueno, era muy inquieto, me gustaba andar, crear, hacer amigos, como hasta ahora me fascina hacerlo. Y tuve que estar en 4 escuelas en la primaria. En 4 ¿Cuántos escuelas. hermanos? Somos 7 en total. Sí. Somos 7 hermanos, 3 hombres, 4 mujeres. ¿Tú en qué orden? Yo soy el quinto de 7. Quinto. El quinto de los 7. Y bueno, yo empiezo a navegar en este mundo de las escuelas en la primaria y al llegar al 4º año de primaria, y por eso es tan importante a mí que mis papás hayan acertado de esa manera, para ellos, después me lo platicaron alguna vez, que era en plan de castigo sacarme de una escuela, no voy a citar el nombre, creo que no tiene caso, pero en esa escuela yo di el centón, y es una escuela bastante conocida, muy céntrica, y en esa ¿Pero escuela... no te gustó? ¿Sabes qué? No me pelaban, y tengo que decirlo así porque yo ya sentía la inquietud, tenía 7 años de edad, Sí. 4º año de primaria, si mal no recuerdo, y yo ya sentía la inclinación y la necesidad de tocar y de cantar, por supuesto. Siempre canté y de tocar. Pero no me pelaban porque había pues otras personas que eran atendidas. No sé, desconozco cómo eran las prioridades y nunca me voltearon a ver. Yo intenté, por más que hice el esfuerzo, no me pelaron. Pero al cambio, viene ese cambio maravilloso y muy acertado a mis papás y me mandan a una escuela federal. Sí. Insisto, ellos pensaron que era un castigo y ándale, que es mi mejor regalo. El mejor regalo que pudieron haberle hecho a un niño así. Sí. Lo mandan a la escuela, y ahí esta sí la voy a citar, la escuela tipo 21 de agosto. ¿Qué está dónde? Esa escuela se mantiene todavía desde hace muchísimos años en Mariano Jiménez, justo frente al Estadio Plan de San Luis. Ya. Y me mandan a esa escuela, una escuela mixta. Yo estaba en una escuela en una escuela de un solo género y de puros hombres. Y pues yo necesitaba, como artista y como inspiración, pues buscaba la musa. Claro. Y acá no había más que maestros y no había compañeras. Y no es cierto. Bueno, ya yo entro a la escuela tipo 21 de agosto y me encuentro con dos grandes maestros. Sí.
los dos ya fallecieron y quiero recordarlos en un reconocimiento y un homenaje público. Es Lorencita y David Oyuela, que en paz descansen, pero ellos tuvieron ese sentido y esa agudeza para llamarme, y lo digo así porque pues yo me acerqué, me ofrecían deportes, siempre me ha gustado el fútbol y el atletismo, ahí fui atleta, velocista por cierto, pero me llamaba mucho la atención la música. Empiezo yo, ¿con qué instrumento crees que empecé, Eva María? ¿No lo creen? Con el violín. Sí. Sí. Bingo. Sí. Empiezo con el violín y el maestro David era muy alto, él era violinista y la maestra era pianista, entonces el que nos daba la clase de violín era el maestro David. Y yo le hice creer al maestro David que yo leía música. Pero nada. Jamás leí música. A esa edad, jamás leía música, todo era intuitivo, todo era, ¿cómo le llamaban? Así lírico, sí. Era muy, se decía mucho. Entonces yo desarrollé, tengo que admitir que el regalo de la vida pues es ese don de la música, un oído, estar atento y estar... ¿Tienes oído absoluto, Martín? No creo, pero soy... Yo sí creo. pero sí soy muy atento y siempre estoy como alerta y atendiendo lo que está sucediendo con la música, con quienes la realizan, con sonidos de la naturaleza. Siempre. Pero además tienes una gran memoria. Sí, eso lo tengo que admitir. Hay un gran músico que es mi querido Popo Sánchez, el saxofonista, que una vez me lo citó. Hicimos un programa que más adelante se los compartiré, un programa en honor y en recuerdo al gran Cricri, y todos los arreglos eran míos. Y tengo la fortuna de que vino el Popo Sánchez a tocar mis arreglos. Rodolfo Popo Sánchez. Sí, señor. Rodolfo. Sí. Rodolfo Popo Sánchez, sí. Y vino, y él fue el gran maestro Popo, me dijo, es que tienes una memoria tremenda. Yo no necesitaba llevar la partichela, el score en las manos, y corregía con puntualidad y exactitud lo que yo necesitaba corregir. Entonces sí tienes una muy buena memoria. Regresando a mis orígenes, me cacha David Oyuela que no leo música. Y como castigo, otro castigo, una reprimenda, me dice, ¿sabes qué? Adiós, porque él se dio cuenta porque éramos 4 compañeros y entonces yo a ver cómo le hacía para que los compañeros dieran primero la lección. ¿Y te la aprendías de lo que escuchabas de los otros? A la primera yo oía lo que hacían y según yo estaba leyendo y lo hacía. Niño caramba, ¿verdad? Hasta que me cachan y cuando me cachan me manda a que toque el tololoche, el contrabajo. Sí. El tololoche que teníamos no era el contrabajo de 4 cuerdas, sino el de 3, como es el tololoche, y con cuerdas de plástico además. Entonces me manda y pensó que yo me iba a rajar, que me iba a cuartear y dije, no, va. Para mí, traduzco ahora, ¿verdad? Para mí fue muy fácil decir, pues el violín tiene la misma forma en grande, nomás lo paro y pues es lo mismo. Hicimos un programa en el Teatro de La Paz, la gente se rió porque yo salí trepado en un banquito. Para tocar el tololoche. Y yo seguía avanzando, es decir, de ahí puedo yo compartirles con este gusto que siempre ha sido una gran sed y un gran amor por hacer música. Yo no sabía, entonces ahí empieza mi necesidad de acercarme a un instrumento, agarro la guitarra, no me querían enseñar porque las manos eran pequeñas. Entonces empiezo de manera autodidacta. Insisto, lírico, escuchando, copiando lo que yo veía en la tele o en conciertos que yo asistía presenciales y despierta en mí voy a decirlo así, como un camino totalmente identificado con la guitarra, que es mi instrumento al que me dediqué, la guitarra clásica. ¿Pero cuántos instrumentos tocas? Pues de su preferencia que sean instrumentos tañidos de cuerda. Bueno, pues les puedo compartir que toco el laúd, la guitarra barroca, el oud árabe, toco el dulcimer, el hammer dulcimer que también es percutido, es de cuerda percutida, el charango, el cuatro venezolano, la jarana de nuestra querida Huasteca. En fin, me he acercado a esos instrumentos por necesidad para abrir las posibilidades. Pero prácticamente, mi querida Eva, ese es mi origen musical. Y bueno, vengo de una familia donde no tengo antecedentes musicales. Ni papá, ni mamá, tíos. No,
Solamente mi hermano mayor, que sí, él ya tocaba la guitarra, él tocaba en una peña, Sí. en las famosas peñas, y pues yo me acercaba lo más que podía. Claro que no me dejaban entrar a las peñas, yo era muy chico, pero entonces cada vez que yo podía de incógnito y ¿cómo se llama? A escondidas me metía para Sí. aprender y ver quién iba a tocar, los trovadores, los cantantes, los coros. Y desde muy temprano, sí, ahí ya empecé a trabajar en el coro Aleteya, que les he de platicar. Sí. A lo mejor mucha o alguna de la gente que se acuerde de los orígenes del coro Aleteya, una chulada. Es decir, a mis 8 años de edad yo ya estaba haciendo música en escenarios. Wow, a los 8 años, 8 años apenas, muy bien. Y de ahí, bueno, pues un sinnúmero de proyectos de los que nos vas a hablar en un ratitito más. Vamos a hacer una pausa breve aquí en De Tú a Tú y vamos a regresar con Martín Martínez para que nos cuente qué siguió, ¿no?, de esa aparición en el escenario a los 8 años de edad, cuáles proyectos vinieron y sobre todo cuáles son los que ahorita lo tienen, bueno, apasionado y entregado. Así que no se vayan, ya regresamos. Esto es De Tú a Tú. Regreso en De Tú a Tú. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias a nuestros patrocinadores Muebles Marial. Gracias también a Belfem Salón. Gracias por su patrocinio también a la doctora Bárbara Gallegos. Gracias a Adriana Díaz por el diseño de modas. Muchas gracias por ser parte de este programa. Y bien, tenemos a Martín Martínez Castro con nosotros el día de hoy. Martín, te bajas del escenario de aquella vez en el Teatro de La Paz a los 8 años de edad del escenario y dices, yo voy a regresar. ¿Qué pasa después con respecto a tu elección para seguir en los escenarios y sobre todo para seguir trabajando? ¿En qué momento además descubres que eres compositor? Bueno, se da una oportunidad para mí maravillosa, porque cuando yo decido dedicarme a la música, tengo que reconocerles ese gran voto de confianza que me dieron mis padres para decir, va, porque en aquel entonces no había escuela alguna aquí en San Luis, nada. Había varios maestros de música, pero yo tuve la fortuna de tener clases particulares con Jorge Martínez Zapata. Wow. El tremendo George, gran amigo, gran maestro, un excelente jazzista. Y bueno, yo lo sigo, es decir, empiezo a estudiar aquí en San Luis con él cuando termina la prepa. Yo termino la prepa. Sí, sí. Y bueno, ahorita regresaré un poquito, pero en el momento que yo salgo de la prepa, no, lo voy a decir así también, no pierdo el tiempo. Mis papás vieron que yo estaba convencido, que vieron que a lo mejor había aptitudes y sobre todo, sí lo reconozco, una gran actitud. Siempre quise, lo busqué, me esforcé por lograrlo y me fui a seguir a Jorge a Guanajuato. Empezamos en Guanajuato en su escuela de música. Me encuentro con un gran maestro guitarrista al que sigo a Guadalajara y posteriormente tengo la oportunidad de estudiar en la Superior de Música en Coyoacán, en la Ciudad de México. Sí. Entonces, esto, ¿por qué? Porque yo buscaba mi preparación musical, pero siempre atendiendo mi instrumento, que es la guitarra. Sí. Entonces, yo estaba convencido de querer ser un guitarrista concertista. Sí. Sí lo empecé a hacer, pero era una exigencia completa, ahora sí que de tiempo completo, y pues yo tenía que ir a regresar a chambear a San Luis. Aquí teníamos una escuela de música, aquí estaba mi quehacer musical. Posteriormente me comprometí, fui papá a temprana edad y decidí quedarme a probar fortuna, pero con la música. Sí. Es decir, en la educación musical infantil, que fue como comenzamos a hacer esto, a proyectarnos, pero ahorita me hiciste una pregunta padrísima. ¿Cuándo me di cuenta de que era compositor? Todo mi trabajo creativo de escritorio empezó con mis tareas. Sí. Yo tenía que hacer tareas de armonía, Sí. ejercicios al canto dado, armonización al canto dado, en fin, contrapunto, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que yo tenía un coro, el grupo coral Aleteya. Sí. Era un grupo en el que yo participé desde muy chico. Entonces yo tuve la fortuna de tener ahora sí que dónde practicar y dónde sonar de inmediato. Lo que hacías en tus tareas. Así es, eran mis tareas. Sí. Entonces yo comienzo a hacer trabajos, pero ya trabajos específicamente para sonar en mi grupo, en mi coro. Sí.
yo empiezo entonces mi trabajo, yo me empiezo a dar cuenta que tengo pues esa facilidad o ese gusto por basearme en la cuestión de armonizar las canciones ya hechas, y empieza mi creatividad como arreglista. Ahí empieza mi creatividad como arreglista. Yo hacía pequeñas orquestaciones, por así decirlo, pero todo, insisto, todo estaba dirigido al área vocal. Sí. ¿Qué pasa? Pero en Aleteia era guitarra y voces. Y voces, nada más. Nada más. Era un grupo muy interesante porque hacíamos repertorio desde el Renacimiento, sí. Y pasábamos por el clásico, y llegábamos hasta algo de jazz, en fin, llegamos a hacer programas con Jorge Martínez Zapata, música mexicana, como lo trabajaba él, con música integral, y fui descubriendo así como el panorama y el abanico de opciones se empieza a abrir, ¿no? Sí. Entonces yo empiezo a experimentar y digo, ¿sabes qué? Necesito algo más. Es decir, ya las voces, la voz es el mejor instrumento, pero necesito arroparlo y como que esto lo acompañe algo. Sí. Entonces empiezo a escribir para más instrumentos. Empiezo a escribir para flauta, para cuerdas, y me empiezo a preparar porque tiene todo un arte, y sí, que es... Vaya, que es todo un arte de la orquestación, y me empiezo a acercar a quienes lo saben hacer. Claro. Entonces empieza mi trabajo como arreglista. Debo también agradecer que ahorita ya se nos fue mi querido David Sorais, y David me acerca a un trabajo maravilloso para musicalizar la obra de Roberto Cabral del Hoyo, un poeta zacatecano. Sí. Un gran poeta zacatecano. Me invitan a musicalizar, a musicalizar, fíjate, primero a hacerle la música para las obras del maestro Roberto, y luego a orquestar ese trabajo. Está bellísimo, es un trabajo con el cual lo tengo que reconocer y agradecerle a David y a Mundo, quienes me invitan a hacer este proyecto. Y es un proyecto, es un proyecto con el cual yo me inicio como arreglista, pero ya en forma, digamos, más formal para orquestar. Bien. ¿Verdad? ¿Para cuántos instrumentos fue esa primera vez? Pues fue para pequeña orquesta de cuerdas, alientos, ¿qué más había de invitados? Había hasta un bandoneón, había Dixieland, o sea, estoy hablando de fácil, éramos 18 o 20 instrumentos. ¿Cómo ocurre eso en tu mente, Martín? ¿Cómo acomodas, no? Hoy día hay softwares y entonces gráficamente nos lo podemos imaginar, pero antes no había softwares. ¿Cómo lo diseñabas en tu mente para orquestarlo todo, que tuviera armonía, que consiguieras lo que tú querías? ¿Cómo hacías? Yo creo que es bien importante ir a nutrirse y a abastecerse a la fuente de donde los grandes nos han enseñado a hacerlo. Entonces yo recurría a los grandes orquestadores, Michel Legrand, Burt Bacharach, Purcell, bueno, hay muchísimo más que pudiera mencionar, pero yo acudo a ellos, empiezo a ver su obra. Obviamente venimos desde toda la carrera donde analizas música clásica, desde el barroco, la música antigua, ya lo dije. Entonces empieza a despertar timbres, familias de instrumentos en los que tú puedes ir como experimentando, pero también acomodando de acuerdo a lo que tú vas sintiendo. Sí. Es decir, si habláramos de planos, sí, en lugares, yo creo, y en ese aspecto, por ejemplo, he sido muy libre para yo, por ejemplo, trabajar un aliento antes que una sección de cuerdas, sí, tenerlo aquí dependiendo de lo que yo quiera lograr, ¿no? Si es calidez, si es drama, si es alegría, dependiendo del tema, es como empiezo yo a orquestar y a ponerlos en cada lugar. Me llama mucho la atención porque también mucho de mi trabajo es en el estudio, ya como productor. Sí. Entonces, con los compañeros con quienes he tenido también la gran fortuna de trabajar, me han enseñado muchísimo dónde poner, en qué plano poner tal o cual timbre o sonoridad que quiero lograr. Y bueno, tengo que ser bien cuidadoso porque uno cuando es el creativo, pues quieres que todo aparezca. El mismo Popo, a quien ya cité hace un momento, el mismo Popo me dio un muy gran consejo, me dijo, es que no todas las ideas pueden caber en una pieza, claro, o en un proyecto. Hay que aprender a desechar esta idea, ¿verdad? O esta dotación, la voy a guardar para tal o cual proyecto u obra en su momento. Entonces tienes que ser muy honesto, tienes que aprender a escuchar, abrir tus sentidos, abrir acá y acá, para que no te engolosines y querer meter todo. Soy muy cuidadoso cuando estoy en un proyecto de grabación.
soy muy exigente, los años también te van volviendo muy exigente, pero soy muy feliz de trabajar en un estudio, empiezas a escuchar cosas, híjole, increíbles, puedes reacomodar, si así se vale el término, de reacomodar, hacer ajustes, pero bueno, escribir, arreglar. Generar el documento, ¿no? De la es. música misma, porque ¿cuántas historias no tenemos de gente que nunca pasó por un estudio, que no dejó ese legado y se fue, ¿no? En los azares de la vida, y no los tenemos en ese trabajo que realizaban, ¿no? Sí, la verdad. Y por eso también hoy agradezco abierta y públicamente a todos aquellos a quienes me han dado la fortuna de ser su director musical o su arreglista, su productor o bien su instrumentista, para tal o cual producción. Es bellísimo, es un regalazo. Sí, sí, sí. Vaya aventuras que te ha tocado vivir y vaya proyectos en los que te ha tocado participar y todos los que vendrán, además. Esperamos, ¿no? Que sí. Seguramente, ¿no? Hoy día, ¿qué estás haciendo? Antes de que nos vayamos a una pausa, dinos en qué estás metido, qué estás tramando. Estoy tramando, traemos un grupo, un ensamble súper interesante, que es mi grupo, es Tempus Quali, y estamos proyectando un programa nuevecito, pero construido a base de sonidos de nuestra región mexicana, sobre todo mexicana. Hay mucha música del virreinato para acá, ya escrita o de la colonia, ya escrita y documentada en nuestro país, en nuestro bello México. Entonces quiero, ya el año pasado tú sabes que nos fuimos por ahí de vagos con Tempus Quali al viejo mundo, y este año queremos proyectar y proponer un programa nuevecito con obras que ya han sido escritas, pero arregladas ahora sí, con el sello propio de Tempus Quali y su sonido muy característico de la inclusión de arpas, jaranas, guitarras barrocas, etc. Bien, pues vienen todavía mejores tiempos para Tempus Quali, y ahorita nos va a platicar Martín Martínez Castro con nosotros esta noche aquí en De Tú a Tú. Así que vamos a hacer una pausa brevísima y regresamos porque le vamos a aplicar, por supuesto, el cuestionario Proust, que tiene que ver con todas las personas que pasan por este estudio aquí en De Tú a Tú. Y ya regreso. Continuamos. Martín Ángel Martínez Castro con nosotros en esta noche. Martín, antes de esto que me estabas platicando, me contabas de Aleteia. ¿Hasta dónde fue Aleteia? Ay, Eva, estuvo padrísimo, porque Aleteia fue convocado a hacer programas a nivel nacional y fuimos seleccionados para un programa que se llamaba Ecorrevista Española. Y si me permites, puedo mencionar con quién aparecíamos y junto a quién. Había un programa que hacía Ricardo Rocha, muy interesante, en las mañanas, en televisión en vivo, y bueno, tuvimos la fortuna de presentarnos ahí en varias ocasiones, y con él mismo hicimos programas grabados para Ecorrevista Española. Pero estuvimos también estaba el señor Jorge Saldaña en la otra televisora en aquel tiempo, hicimos programas de nostalgia. Entonces, en México hicimos nuestro primer LP. Debo decir que se quedó la mitad de otra producción, se quedó a la mitad en CBS. Y con Aleteia hicimos muchos proyectos, muchas giras, trabajábamos, porque era un grupo bien interesante. Hacíamos música a capela. Ahorita, por ejemplo, existen muchísimos grupos que trabajan esta forma de hacer las voces. Y Aleteia ya lo hacía, pero te estoy hablando desde hace más de 40 años. Sí. Entonces sí lo debo de decir, era pioneros, exactamente. Arreglos de Martínez Zapata, arreglos de Jesús, mi hermano mayor, arreglos de un servidor, y arreglos de Ponce, de Carlos Guastavino, muchísima gente que ahorita me acordé de ellos. Y anduvimos del tingo al tango, proponiendo y promoviendo, eso sí es bien interesante, incluso autores potosinos. Oye, qué bien. Autores potosinos, eso era muy interesante, porque aunque hacíamos música internacional, por ejemplo, música de las grandes bandas reducida o haciendo los sonidos y la onomatopeya de algunos sonidos, nosotros, insisto, hacíamos esa recolección o
poniendo en práctica nuestra chamba para hacer los arreglos de la música local. Bien, bien. ¿Cómo se da esta inmersión familiar a la música? Porque además eres tú, es Angelina, tu esposa, tus hijos, que además son tremendos profesionales de la música, que se han dedicado también en alma, en esencia, en tiempo, y además son tremendamente talentosos, ¿no? Cuéntame un poquito cómo, porque yo me los imagino de alguna manera como en espiral, ¿no? O sea, vienes tú, luego Angelina, y luego ya se dan los demás, y ahora la nueva integrante de la familia, seguramente algo pasará ahí. Con tanta genética no lo va a poder negar, pero entonces cuéntame un poquito, ¿no? De eso que ahora conocemos, esta Muchas familia gracias. en particular. Sí, bueno, familia a quien amo, y la nueva integrante trae manos de arpista o pianista. Seguro. Que ahorita les voy a platicar. Bueno, yo conozco a mi señora a través de la música. Sí. En un festival maravilloso, era un festival muy bueno aquí en San Luis, era el Festival Primavera Potosina. Excelente programa, excelentes programas que venían intérpretes, exponentes, pero había la convocatoria para que se hiciera la canción tema del festival. Ah, qué bien. La canción tema. Bueno, no van a creer que esos grandes regalos que me ha dado la vida, yo tuve la fortuna de estar compitiendo con el gran Jonathan Zarzosa, el maestro, y Chucho, el hermano de Chucho, haciendo la música y los arreglos, y la música original para ese festival. Uh-huh. La persona con quien yo me junto él hace la letra, yo hago la música, y él me dice, es que yo conozco a una persona que está muy chula, dice, está guapísima, para que se suba al escenario y que cante la canción de Primavera Potosina. Órale, pues, él pensaba en la que ahora es mi cuñada, pero mi cuñada, aunque sí cantan dos de mis cuñadas, la que se dedicó profesionalmente a la música es mi señora. Entonces, en lugar de mandarme a mi cuñada, mandan a mi señora, a la que ahora es mi señora. Entonces nos conocemos. ¿Y la viste y dijiste, sí, está muy guapa? No, pues sí, caí así. Redondito. Bueno. Porque aparte de todo, cantaba, hermosa, mi mujer. Es divina. Porque le digo, estaba como en ese momento que la conocí, está hermosa, pero aparte cantaba increíble. Entonces, claro que volteo a ver y digo, caray. ¿Quién es esta mujer? Sí, ¿dónde estabas? Ajá. Según yo, muy inquieto en San Luis y no la había visto. Y me toca ese regalo de la vida de ser primero con ella. Sí. Formamos una amistad increíble, somos grandes amigos. Nos tomamos un aprecio increíble, compartimos escenarios juntos, viajes, programas, etcétera, disco. Y bueno, eso nos fue... ¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? Cuéntame ahí, o en medio de qué disco y de qué presentación. Sí. Bueno, hicimos primero todos los programas. Bueno, se dio el programa que te digo del festival. Yo la invité a que fuera parte de Aleteya. Sí. Entonces ella formamos, y debo decir que se forma porque Aleteya tuvo muchas etapas. Sí. Cantábamos música de protesta, la gente no me la cree. Yo me disfrazaba de overol. Me encanta vestir así a la usanza del campo, del trabajador, me fascina. Pero bueno, esto traía otra ideología en aquel entonces, yo era muy niño. Pero ¿por qué lo cito? Porque entonces, cuando ya conozco a mi señora, nos toca vivir la época, les digo yo, la época de oro de Aleteya. Sí. Porque entonces fue cuando hicimos los mejores programas. Sí. El disco. Sí. Pues ni modo, o sea, sí hay un clímax y hay una cumbre de todo proyecto. Sí. Y creo que nos Yo tocó. me acuerdo haberlos visto con Jorge Saldaña alguna vez, ahora que lo mencionabas, ¿no? Entonces, sí, seguro. Bueno, hacemos y qué padre recordar esos programas. Programas en vivos, hacíamos programas navideños o programas de música romántica. Exponentes de San Luis, ya lo dije hace rato, exponentes de México, los grandes románticos, la canción romántica, Vicente Garrido, Mario Ruiz Armengol, etcétera. Pero todo eso cantaba Aleteya, por eso te lo quiero compartir. Pero hablando de mi señora, entonces, pues yo la invito al coro, una cosa lleva a la otra, teníamos que ensayar, vocalizábamos juntos. Entonces, la verdad, bueno, me enamoro de esa mujer hermosa. Ella también, se enamora un poquito. Sí, ella también, caemos y procreamos esta familia maravillosa de mis dos hijos,
mi chaparro que nos acaba de hacer abuelo, maravillosa bendición, de Irene, que es una excelente cantante, mi señora también cantante, Santiago canta muy bien, pero es un gran percusionista. Y bueno, tuvimos también esta dicha de trabajar y de colaborar en otro proyecto musical en donde estábamos, donde estamos. Estuvimos alguna vez 3 de los 4 miembros de la familia, y ahorita dentro del grupo que les dije, Tempus Quali, sí, los cuatro estamos participando dentro de esta agrupación. Entonces, pues sí es una fortuna tener aparte de todo la convivencia y la unión familiar a través de este bellísimo arte. Claro, y entonces Tempus Quali es llamado desde Europa. Cuéntale un poquito a nuestro auditorio justamente acerca de esta gira que nos estamos acordando fuera del aire, ¿no? Apenas van a cumplir un año justamente en marzo, de todo este mes que pudieron disfrutar ustedes y los europeos también, ¿no? Estuvo disfrutar padrísimo. Tempus Quali. Sí, fue padrísimo. Parte de lo que nos ha regalado la vida, bueno, el estar en festivales aquí en México, en festivales que se dedican a la música sacra o a la música antigua, sobre todo a la música antigua, aunque no sea sacra, esos contactos nos han llevado a conocer personas maravillosas, primero, lo tengo que decir, y es un gran regalo. Y estas personas empezaron a fomentar y a crear el caminito para que Tempus Quali pudiera estar en Luxemburgo. Fue directamente de Luxemburgo de donde recibimos la invitación para que estuviéramos allá le llaman la Noche de la Cultura. Y estábamos muy temerosos porque pues todavía existía este freno y el bicho que nos tenía frenados a todos. Y bueno, se da el viaje afortunado. Pudimos estar en 3 países, que fueron Luxemburgo, Francia y España, en donde hicimos diferentes presentaciones. Llevábamos nuestra música mexicana. La gente, a pesar de que nos habían dicho que la gente era muy fría, un tanto apática, no saben, terminábamos nuestros programas tocando algo de sones o fusión de música de códices, por ejemplo, de Códice Martínez Compañón de acá en Perú, con música mexicana, fusionados, que eso es parte de lo que hacemos en el grupo. La gente se paraba a cantar con nosotros, porque sí, obviamente quisimos incluir y poner dentro del repertorio temas que fueran muy representativos. Sí. Entonces, al final, en algún encore llegamos a sugerir, dependiendo del lugar donde cantábamos, sugerimos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Cielito Lindo Huasteco. Sí. Uy, la gente coreando con nosotros. Lo gozó. Sí, padrísimo. Esos timbres, a eso me refería también hace rato con los timbres y la imagen sonora que pretendemos tener en la agrupación, algo que nos identifique, y creo que lo estamos logrando muy bien. Y mucho más que viene para Tempus Quali, pero vamos a aplicarle a Martín Ángel Martínez Castro el cuestionario Proust. Martín Ángel Martínez Castro, el principal rasgo de tu carácter. Feliz y alegre. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Ay, su tesón y su búsqueda y las ganas de hacerlo. ¿Y en una mujer? Su ser espiritual. ¿Qué esperas de tus amigos? Nada, me lo han dado todo. ¿Tu principal defecto? Soy muy enojón. Es muy enojón, no se te nota. Sí, soy muy enojón. ¿Tu ocupación favorita? Ahora, cargar bebés. Cargar nieta. Sí, hacer música todos los días. ¿Tu ideal de felicidad? Cargar nieta, ¿y qué más? Y cargar, pues es que ya creo que ya está, y también se los digo, yo creo que ya está muy cumplido, pero equilibrio y estar bien con todos. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Quedarme solo. ¿Qué te gustaría ser que no has sido todavía? Un gran nadador. ¿Amas nadar? Me encanta el agua, pero soy bien miedoso. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo por qué? No sé qué me pasó, era bien aventado. ¿Te asustaste alguna vez? Sí, seguramente debía haber tenido ahí algún susto, pero bueno, ya Santiago una vez me tuvo que rescatar en una playa porque me estaba literalmente yendo, pero por la desesperación. Claro. Aunque sé nadar,
Yo fomenté, junto con mi señora, fomentamos el que los dos supieran nadar, nadan perfectamente los dos, lo hacen muy bien, pero yo... Pero algo te pasó, hay Algo me algo. haber pasado, pero lo voy a lograr. Seguro, Eso seguro. y las alturas, lo tengo que superar. Importante eso también, porque los aviones, oye, las giras, Sí. o ya en los aviones se te quita porque ahí no estás tengo motivadísimo. bronca. No, ahí no tengo bronca. La cosa son el vértigo, así de estar muy Vértigo a las cerquita. alturas. Así que me tocó vivirlo allá también, en lugares bellísimos, o en montañas aquí que he tenido que estar visitando. Me fascina el campo. No sé si venga ahí la pregunta, pero me fascina el campo. Bien, eso es importante también. ¿En qué país te gustaría vivir? África, ¿África te llama la atención? me ¿Por qué? fascina. Por toda su fauna y su flora en ese orden. ¿Tu color favorito? Rojo. ¿Tus autores favoritos en prosa? Ay, jole. Espero no equivocarme, pero me gusta Neruda, me gusta Benedetti, me fascina. ¿Y en poesía quién te gusta? En poesía, me gustaría citar a lo mejor a Santa Teresa, me gusta mucho. Claro. Bien. ¿Un héroe de ficción que te guste? Calimán. ¡Oh, Calimán! ¿Una heroína? Híjole, hay un chorro que me gustaban, pero eran sueños guajiros. Vamos a hacer una pausa porque todavía viene mucho más de este cuestionario aquí en esto que se llama De Tú a Tú por Canal 7. Yo soy Eva María Camacho. No se vayan. Volvemos a De Tú a Tú con Eva María Camacho por Canal 7, Martín Ángel Martínez Castro. A ver, esta es muy complicada. ¿Tu compositor o compositora favoritos? Tremendo. Compositor, sin duda, Michel Legrand, Ruth Baccarat y necesito citar a alguien acá en Brasil. ¿A quién? Seguramente, híjole, qué difícil, pero por ejemplo está Djavan. Ay, Djavan es una maravilla, es un sí. gran compositor. Antonio Carlos Jobim, por supuesto. Claro. Lo merecen, sí. Sí, ¿Tu pintor o pintora favorito? el Greco me gusta. Impresionante. ¿Tu héroe o heroína de la vida real? Híjole, difícil. Héroe, mi padre, ¿Tu nombre favorito? Angelina. Ah. ¿Qué hábito ajeno no soportas? No sé, ahí sí patino. Ahorita regresamos a ese. Seguro. ¿Qué es lo que más detestas? En general, que tiren basura. Claro. Una figura histórica que no te caiga bien. Un personaje por ahí. Pues es que hay algunos presidentes medio sangrones. Medio especiales. Medio especiales. Un hecho histórico que admires. Híjole, ay, ay, qué difícil. Bueno, uno que sí recuerdo cuando tiraron ese muro que separaba en Berlín, me encantó. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría poseer? Si se pudiera traducir en la vida, sus colores y su frescura, es que no puedo caer en el pleonasmo de su natural forma de serlo, lo que es así, ¿no? Sus colores, su aroma, sus aromas. ¿Cómo te gustaría morir? Si se puede elegir, acompañado, preferentemente acompañado y en casa. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Normalmente contento, alegre. ¿Qué defectos te parecen tolerables?
pues a lo mejor la impuntualidad, no, es que estoy pensando en varios, pero no. Pero no los puedo decir en No vivo. los puedo decir, dice. sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Soy bien poco paciente. Ya. Eso debo de aprender. Prometo. O sea, tu mente es veloz, entonces sí, prometo esperas echarle ganas este año también. a la paciencia. Muy bien. ¿Tienes algún lema de vida? Yo se lo quería robar a un sacerdote que en una ocasión nos estacionamos y fíjate cómo en un instante tan cotidiano te puede dar una gran lección. Él decía que lo que yo haga no le afecta, es decir, que lo que yo haga no le afecte a nadie. Por ahí va la idea, es decir, que lo que yo haga en este día, lo que yo viva, no le afecte a nadie más. Wow. Interesante, nos pareció fabuloso. Seguro. ¿Qué proyecto musical te hace falta por realizar? Que dices, a ver, ese ahí está pendiente. Sí, hay uno. Traemos entre manos por la riqueza que tengo en casa. Es un proyecto que vamos a hacer para puras voces femeninas, ya sea en cuarteto o bien para octeto. Mira. A capela. Wow, qué maravilla. Ojalá se me haga. No, pues seguramente lo vas a hacer. Es que estamos, bueno, ya sabes que hay un grupo brasileño, un cuarteto en sí fabuloso, Sí. que es de quien tengo esta gran influencia, y porque hablo de un cuarteto en voz femenina. Sí. En voz masculina hay muchísimos que podría ejemplificar, pero en voz femeninas fueron muy pocos. Las Cuatro Brujas acá en Chile, pero el cuarteto en sí es fabuloso. Y traemos eso entre manos, pero ahora que me retire lo voy a hacer. Ahora que sea, muy bien. A ver, entonces viene Aletheia, por supuesto Tempus Quali. ¿Cuáles son otros proyectos que también te han dado grandes regalos? Fíjate que ahorita me olvidé de uno que fue una experiencia única, el haber estado en la filmación de una película, ya en la pantalla grande. Cuando nos llaman, ellos querían nada más los instrumentos y les dije, ¿qué creen? Que tengo la mejor cantante del mundo. Sí, ¿no? Y aparte de todo, le dije, el instrumento viene con todo y monito. Les dije, con gusto, van para allá, pero tiene que ir. Entonces, lo que sucedió, bueno, esto fue para el 2010, una película muy interesante. Y nos mandan a llamar, pero que fuéramos los músicos del protagonista de la historia. Él tenía a los músicos en este guión, entonces a sus músicos. Sí. Entonces él viajaba y los llevaba a todos lados con él. Y dentro de la película les digo yo que es como su karaoke, ¿no? Su rocola. ¿Qué película era? Hidalgo, la historia jamás contada. Ah, claro. Entonces, sí sé que existe, no la he visto, pero la veré. Sí, ahí estamos. Y bueno, también para mí fue una experiencia muy particular. Es muy exigente el estar grabando ya para cine. Sí, claro. Las formas como se hacen, desgastantes de noche. Yo decía, no, hombre, es bellísimo el ambiente. Sí, al tercer día que ya no duermes 3 días seguidos, te das cuenta que es muy demandante, pero insisto, se aprende mucho. Conoces gente, conoces el medio y aprendes algo importante. Aprendes a respetar y a valorar el trabajo de todos los que nunca salen detrás de las cámaras. Todos los que están en los créditos siempre. Así es, que por eso ves miles, pero no los ves. Claro. Pero empiezas a apreciar y a valorar, insisto. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Seguro. Hace muchos años ya que estás formando personas en la musical en el TEC de Monterrey. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Uy, qué bonita pregunta, mi querida Eva. Llevo concretamente 28 años trabajando para esta institución. Estoy muy agradecido, muy contento porque han sido muchas generaciones, ha sido un proceso de crecer, de aprender, de enriquecernos mutuamente y de compartir con mi equipo de trabajo, compartir cosas y proyectos increíbles. Llevo más de 23 puestas en escena. Wow. Muchos años, mucha música, mucho baile, mucha actuación, pero todo esto, insisto, compartido y te encuentras con cada persona y cada riqueza humana que pasa por ahí, increíble. Hay mucha gente que se quedó con ganas de ser o de llegar a ser un artista o en los musicales. Y hay mucha gente que creen
que a raíz de ahí se dieron cuenta, como fue mi historia, a raíz de una experiencia así, se dieron cuenta que traían un gran talento y ahora son grandes artistas del medio, ¿eh? Han figurado en serio. Entonces, pues muy agradecido, muy contento. Ahorita traemos también las ganas, terminamos el año pasado, no sé si tuviste oportunidad de ver el proyecto que hicimos. Cuéntamelo. Mamma Mía. Ah, claro, sí, Mamma Mía. Mamma Mía fue el último que pusimos, que llevamos a escena, y pues bien, padrísimo, muy, muy interesante por esta fusión y por toda esta colaboración que hacemos con las diferentes áreas, con el baile, la actuación, los de diseño, los de staff, etcétera, obviamente los coros, la música, etcétera. Entonces se nutre uno de tantas cosas, mi querida Eva, y bueno, pues yo sigo trabajando con todo el corazón y con esta gente que me inyecta todos los días vida. Seguro, ¿no? Generaciones y generaciones Todo, que te ha tocado ver, ¿no? De personas cautivadas por el teatro musical. Sí, bellísimo. Bien. Bellísimo. ¿Qué viene para ti? Bueno, pues ¿Qué viene en 2023 para Martín Ángel Martínez Castro? Viene ahorita en el plano familiar, bueno, disfrutar este regalo que la vida nos dio con una nieta. En el plano profesional viene, tenemos que cerrar, yo tengo que cerrar 2 producciones y si Dios quiere, empiezo con el pie derecho. En la segunda quincena de este mes estaremos en el Lunario, en la Ciudad de México, con un proyecto bellísimo con el gran compositor que es Miguel Mauríez. Sí. Fue invitado para estar en el Lunario. Así es, en una Muchos fecha saludos especial. a Miguel también. Mi querido Miguelito, entonces me invita y vamos a estar participando. Entonces arranca el año. Ya arranqué ahorita muy bien con este espacio maravilloso, pero ahora vamos a hacer música a la Ciudad de México. Insisto con el programa que hablábamos de Tempus, y hay 2 proyectos de grabación en puerta muy interesantes. Uno que exige orquesta y que traemos un proyecto bellísimo con estas orquestas que están de manera luchando. Tú sabes a quién me refiero y que hemos compartido proyectos de estas orquestas juveniles, orquestas que vienen con todo el talento. Traemos la idea de hacer un proyecto muy grande de autores potosinos. Bien, bien, se lo merecen, y además con toda esta gama de talentos, ¿no? Y virtudes que han vertido a través de las juventudes. Están bárbaros. Sí, tenemos, y me encanta, es algo que me emociona y me nutre mucho para mirar hacia adelante en todo lo que resta del año. Bien, pues muchísimas felicidades, además de todos estos proyectos, además por esta llegada de Lía a sus vidas. Felicidades para ti, para Angelina, por supuesto, para Santiago, para su esposa, para toda la familia. Irene debe de estar, bueno, no cabe. Que no cabe de alegría, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Sí, ya, nada más, gracias. Antes de irnos, presúmenos, porque seguramente tienes algo en mente para Lía. Danos un adelantito. Pero no traigo aquí el acordeón. Sí, no, pero estoy... ¿Pero qué es? ¿Una canción? Sí, es una canción. Cuéntanos, es una canción que su abuela, mi señora hermosa, en una de estas noches que nos tenía de nervios y emocionados, por supuesto, la llegada de Lía, le dedica unos versos preciosos. Y tú ya estás musicalizándolos. Sí, estoy musicalizando este trabajo, y hay algo por ahí bien interesante porque tiene que ser algo con mucha delicadeza. Claro. Para esa hermosura. Muy bien, pues muchísimas felicidades. Qué privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias, Eva Muchas María. gracias. La mejor manera de empezar Qué chulada. 2023. Sin Muchas duda. gracias de verdad, de corazón, este espacio, y gracias a todos. Muchas gracias. Toda la salud y todo lo bueno que venga para ustedes. Bueno. Martín Ángel Martínez Castro con nosotros, y usted ya lo sabe, además vamos a tener repetición, nada más que a las 9 de la noche el fin de semana, para que esté al pendiente de este programa y de todos los que vendrán. Aquí las redes, para que nos deje sus comentarios al programa de hoy, a quién le gustaría ver también en este sillón como invitada, como invitado, ya lo sabe, también en las redes sociales de una servidora. Pregúntale a Eva, allí, deme follow en la red social que usted quiera y comuníquese con una servidora. Gracias por estar con nosotros, un abrazo, les deseamos lo mejor para este año magnífico, pásenla muy bien, hasta la próxima.